A lo largo de la historia, la humanidad ha estado dividida entre dos fuerzas poderosas, la ignorancia que adormece y la luz del conocimiento que libera. Es una lucha silenciosa pero constante, muchas veces oculta detrás de los muros del miedo, la comodidad o la sumisión a lo conocido. La ignorancia, aunque parece un refugio seguro, es en realidad una prisión invisible. Y la luz, aunque a veces duele como el sol a quien ha permanecido mucho tiempo en la oscuridad, es la única vía hacia la verdadera libertad. Entre estos dos polos, se encuentran los iniciados, hombres y mujeres que, movidos por una inquietud profunda en su alma, deciden buscar la verdad aunque el precio sea alto. No hay camino fácil para quien porta la antorcha del autoconocimiento. Cruzar ese umbral significa, en muchos casos, dejar atrás una vida de certezas superficiales y abrazar las preguntas más incómodas. La historia universal está llena de señales de este enfrentamiento. Religiones, reinos y sistemas han intentado desde siempre moldear la mente de la multitud, inclinándola hacia la obediencia, hacia el miedo a lo desconocido y el rechazo de toda voz que cuestione las reglas establecidas. Pero siempre, inevitablemente, surgen aquellos que no pueden ni quieren apagarse ante la oscuridad. Son los iniciados, los buscadores, los portadores de la llama. Estos hombres y mujeres son muchas veces perseguidos, calumniados, ridiculizados e incluso, sacrificados. Sus voces incomodan porque desnudan la falsedad, porque invitan a mirar más allá del horizonte aceptado. Pero para el iniciado, el precio de quedarse en la ignorancia es mucho mayor que el riesgo de buscar la luz. Su sendero es arduo y solitario, sí, pero también está lleno de maravillas, de revelaciones, de encuentros con la esencia misma del ser. Hoy, en este viaje, quiero invitarte a contemplar la senda del iniciado, a mirar con nuevos ojos la vida y el legado de quienes, a lo largo de los siglos, han decidido encender la antorcha del conocimiento aun cuando todo a su alrededor intentaba apagarla. Quiero que juntos reflexionemos sobre la importancia de pulir nuestra propia piedra bruta, de buscar el diamante que cada ser humano guarda en su interior. Ninguna realización externa supera el brillo silencioso de una conciencia despierta. Esta no es una invitación a juzgar el pasado ni a culpar a las masas dormidas, sino un llamado a recordar que el sendero hacia la luz siempre es personal, silencioso y, muchas veces, incomprendido. Porque donde quiera que haya un alma que busca elevarse, tarde o temprano saldrá a su paso la incomprensión, la duda y, en ocasiones, la persecución. Pero también habrá momentos de gracia inexplicable, de paz en medio de la tormenta, de encuentros sagrados con la verdad. El iniciado comprende que la verdadera obra no es cambiar el mundo de los demás, sino pulirnos por dentro, hasta que la chispa divina pueda brillar desde nuestro propio corazón. Primera figura histórica, Buda. Pensemos ahora en el Buda, el iluminado bajo el árbol Bodhi. No nació como un ser perfectamente comprendido, incluso sus contemporáneos lo vieron, durante mucho tiempo, como un hombre más. Algunos llegaron a describirlo como un lisiado, sentado sin hacer nada, ajeno al bullicio y la urgencia de la vida diaria. Lo que tantos no pudieron comprender era que, en ese aparente reposo, Buda contemplaba el universo entero. Meditaba sobre el dolor y la posibilidad de liberarse de él. Descubría, en su silencio profundo, la raíz de todos los sufrimientos humanos, la ignorancia de nuestra verdadera naturaleza. El sendero de Buda fue radicalmente contrario al de la masa. Él abandonó riquezas, estatus, incluso la seguridad familiar, para emprender la mayor de las búsquedas, la de sí mismo. Pero esa búsqueda, en vez de reconocimiento, le trajo incomprensión. Muchos lo llamaron loco, escapista, inútil. Y sin embargo, su luz fue tan inmensa que, con el tiempo, tocó corazones mucho más allá de las fronteras de su nación. No fue el grito de las multitudes el que certificó su verdad, sino la paz y la compasión que despertaba en aquellos dispuestos a escuchar de verdad. El iniciado, como Buda, suele ser visto como extraño, anacrónico o extravagante. Lo ven sentado bajo el árbol y creen que está perdiendo el tiempo, cuando en realidad está mirando las raíces profundas de la existencia. En la búsqueda de la verdad, la percepción externa poco importa. Lo que importa es la honestidad interna, el coraje de mirar la vida y la muerte cara a cara. Así como Buda, todo el que se atreve a romper el velo de la ignorancia para contemplar la luz será, al inicio, incomprendido, ridiculizado o ignorado por quienes prefieren la comodidad de lo conocido. Pero es en esa soledad, en ese silencio, donde la sabiduría se convierte en alimento y la compasión en camino.
Segunda figura histórica, Cristo. Avancemos ahora hacia otro de los grandes iniciados de la historia, Jesús de Nazaret, el Cristo. Su vida, sus palabras y su ejemplo han marcado a la humanidad, no solo como figura religiosa, sino como arquetipo de sabiduría, compasión y valentía espiritual. Sin embargo, lejos de la aura mitificada y de las tradiciones que hoy lo veneran, Cristo fue también, en su tiempo, un incomprendido, un marginado, incluso un enemigo público para los poderes de su época. La sociedad esperaba de un Mesías grandezas terrenales, conquistas, tronos y poder. Pero Jesús llegó enseñando el valor del desapego, la importancia de un reino que no era de este mundo. Su mensaje era incómodo, amaba sin distinción, perdonaba a quien el resto condenaba y señalaba la hipocresía de quienes ostentaban la autoridad tanto religiosa como política. Por esa razón fue tratado como un falso rey, acusado de blasfemia y subversión. Pero su verdadera revolución no era externa, sino interna. Reinar sobre uno mismo, sobre el ego y las pasiones desordenadas, era para la base de la verdadera libertad. No buscó el aplauso de las multitudes, ni pretendió encajar en las expectativas sociales. Su reino no se encontraba en las piedras, templos ni coronas del mundo físico, sino en aquello eterno que habita en lo profundo del corazón humano. El camino de Cristo fue también el camino de la soledad, la incomprensión y, finalmente, el sacrificio. No todos entendieron y no todos pudieron, ni aún hoy, aceptar un mensaje que exige abandonar la ignorancia y rendirse ante la luz de la verdad. Pero para los que tienen oídos para oír, incluso en los momentos de más oscura prueba, la enseñanza permanece viva. El auténtico poder no es dominar el mundo, sino el espíritu mismo. Así, el iniciado que hoy decide buscar su propio reino interior debe estar preparado para ser tildado de ingenuo, de iluso, o incluso de enemigo del orden establecido. Porque la senda de la luz siempre perturba a quienes han edificado su existencia en las sombras de la costumbre o la conveniencia. El Cristo histórico no era solo maestro, sino espejo. Nos invita a descubrir que la mayor transformación es la que se produce en el silencio de nuestro ser, donde ningún enemigo externo puede acceder. Y del mismo modo que Cristo, todo buscador que se acerque a lo sagrado recibirá resistencia del mundo, porque el mundo, en el fondo, teme lo que no comprende. Esa resistencia, lejos de ser un obstáculo, es la puerta de entrada a un estado más alto de conciencia. Tercera figura histórica, Giordano Bruno. Giordano Bruno fue un hombre que desafió las estructuras de su época con un valor y una lucidez excepcionales. Nacido en 1548 en Ñola, pequeño pueblo cercano a Nápoles, Bruno entró en la orden de los dominicos siendo aún joven y recibió una educación rigurosa en filosofía y teología. Sin embargo, su espíritu inquisitivo y libre pronto chocó con los dogmas que imponía la Iglesia y las autoridades religiosas de entonces. A lo largo de su vida, Giordano Bruno defendió ideas que hoy podríamos considerar fundamentales para la ciencia moderna, pero que en su tiempo fueron vistas como herejías peligrosas. Fue uno de los primeros en proponer que el universo es infinito, que el Sol es solo una estrella más entre millones y que existen otros mundos habitados, más allá de nuestra vista. Estos conceptos desafiaban las creencias predominantes que consideraban a la Tierra como el centro del cosmos. Pero Bruno no solo revolucionó la astronomía. También abrazó una visión panteísta de la divinidad, pensando en Dios como una presencia inmanente en la naturaleza y el universo, distante de las rígidas estructuras teológicas de su tiempo. Esto, junto con su rechazo a aceptar las imágenes habituales de la religión y sus críticas públicas a la ortodoxia, le convirtió en blanco de acusaciones y persecuciones. Vivió huyendo, dictando conferencias y enseñando, pero siempre con su verdad clara y sin renunciar a sus convicciones. Fue un alma errante que se negó a ser silenciada. Sus ideas le valieron una condena que culminó en su muerte en 1600, cuando fue quemado vivo en la hoguera por la Inquisición romana. Este final trágico marcó un antes y un después en la historia del pensamiento libre. Giordano Bruno se convirtió en símbolo de la persecución del conocimiento, del precio que pagan los visionarios que se atreven a mirar más allá de lo aceptado. El iniciado sabe que, a menudo, su viaje lo llevará por senderos difíciles, incluso peligrosos. La terquedad por buscar la luz puede traer soledad, malentendidos o incluso rechazo. Pero como Bruno enseñó con su vida, la búsqueda de la verdad no puede ser silenciada ni por el fuego ni por la opresión. Su legado sigue siendo un recordatorio de que la expansión de la conciencia implica desafiar las cadenas del dogma y superar el miedo a la oscuridad que mantienen encadenada a la mayoría. Ser iniciado es atreverse a explorar lo infinito, a perder la seguridad de lo conocido para abrirse a la infinitud posible,
donde la verdadera sabiduría reside. Cuarta figura histórica, Nikola Tesla. Nikola Tesla fue un visionario, un inventor y un científico que dedicó su vida a revelar secretos del universo que aún hoy parecen casi mágicos. Nacido en 1856 en el pueblo de Smiljan, en lo que entonces era el Imperio Austrohúngaro, Tesla no solo transformó la manera en que el mundo utiliza la electricidad, sino que desafió los límites del conocimiento científico con una mente brillante y una imaginación sin igual. Tesla llegó a Estados Unidos con la convicción de que su trabajo no era solo para crear tecnología, sino para liberar a la humanidad mediante la energía. Mientras la mayoría se conformaba con lo conocido, él soñaba con un sistema de energía libre, sin cables, capaz de iluminar el planeta desde el aire, una visión que hoy parece sacada de la ciencia ficción, pero que para él era un proyecto concreto y urgente. Sus inventos fundamentales, como la corriente alterna, la bobina de Tesla, y los dispositivos para la transmisión inalámbrica de energía, revolucionaron la industria y cambiaron para siempre la forma en que concebimos el poder y la tecnología. Sin embargo, su genialidad no fue plenamente reconocida en vida. Tesla fue marginado, silenciado y hasta olvidado, víctima de intereses económicos y políticos que no estaban preparados para su visión de un mundo libre y conectado. En sus laboratorios de Nueva York y Colorado Springs, Tesla experimentó con fenómenos que muchos considerarían sobrenaturales: descargas eléctricas gigantescas, iluminación inalámbrica y mediciones que sugerían la posibilidad de comunicarse con otros planetas. Visionario de la radio, precursor de la tecnología de radar, e incluso pionero en conceptos que hoy alimentan la energía renovable, Tesla fue un alma adelantada a su tiempo. Pero como tantos iniciados, su camino estuvo marcado por la soledad, el rechazo y el silencio impuesto. A pesar de su incalculable legado, murió en la pobreza y el olvido, en una habitación de hotel en Nueva York. Sin embargo, su luz nunca se apagó. Hoy, su nombre es sinónimo de innovación y de la eternidad de la búsqueda humana por trascender. Tesla nos enseña que el iniciado no solo busca la verdad externa, sino que su misión es también liberar la energía interna, la chispa creativa latente en cada ser. Que a veces, la lucha más grande no es con fuerzas exteriores, sino con las barreras invisibles que la sociedad y nosotros mismos ponemos alrededor de nuestra visión y nuestro potencial. Así como Tesla, quienes portan la antorcha del conocimiento deben estar preparados para transitar caminos difíciles, para resistir la incomprensión y para mantener viva la esperanza en medio de la oscuridad. Quinta figura histórica, Merlín. Entre la historia y la leyenda emerge la figura del mítico Merlín, quizás el mago más conocido de la tradición occidental. Pero detrás de los cuentos y las historias fantásticas que rodean su nombre, se oculta una verdad más profunda y menos explorada. La auténtica magia de Merlín no residía en hechizos ni conjuros, sino en el conocimiento del espíritu. Merlín representa al iniciado que ha atravesado los misterios más profundos y ha aprendido que la verdadera transformación no está en el control externo, sino en el dominio interno. En la quietud de su sabiduría, Merlín fue el guardián del equilibrio entre la luz y la sombra, entre lo visible y lo invisible. En la leyenda, Merlín es un consejero, un guía, un ser que habita entre dos mundos, el humano y el espiritual. Su poder no proviene de la fuerza ni de la imposición, sino del conocimiento sagrado, de la conexión directa con la fuente, con el flujo universal de la energía y la creación. Durante siglos, su historia fue relegada a la categoría de mito, historia para niños y cuentos de fantasía. Pero eso es justamente lo que hace tan poderosa su enseñanza. El velo de la leyenda mantiene oculta una sabiduría ancestral que muchos aún buscan descubrir en el silencio de su propio ser. Merlín nos invita a mirar más allá de los efectos mágicos habituales para reconocer que la magia es, en esencia, el arte de habitar la conciencia despierta. Es transformar el temor en valor, la ignorancia en sabiduría, la división en unidad. Como todo iniciado, Merlín también enfrentó el rechazo de quienes temen lo desconocido, la incomprensión de quienes prefieren la seguridad de la ilusión y la comodidad del mito. Pero su legado perdura porque toca un punto esencial. La verdadera magia reside en la chispa divina que cada uno lleva dentro. En nuestro camino, Merlín es un recordatorio para buscar dentro de nosotros mismos esa relación sagrada con la vida y con el misterio, para aprender a convivir con la luz y la sombra, y para recordar que el verdadero poder nace del conocimiento profundo del espíritu. Estas figuras históricas, aunque diferentes en tiempo, cultura y circunstancias, comparten un destino y una misión que trascienden su individualidad. Son iniciados que portaron la antorcha del conocimiento,
que decidieron romper las cadenas de la ignorancia y abrir la puerta del templo de la sabiduría. Pero más allá de sus hechos o sus ideas, su verdadero legado es un llamado universal a quienes hoy caminan buscando el sentido profundo de su existencia. El sendero del iniciado no es un camino para todos. Al principio, podemos sentirnos llamados a ayudar a todos, a despertar a la humanidad entera. Pero la sabiduría del tiempo y la experiencia nos revelan que no todos desean la libertad, ni todos están listos para enfrentarse a la propia luz interna. Caminar este sendero es asumir la soledad, la resistencia y el dolor que implica ir contra la corriente dominante. Significa aceptar que la verdadera transformación empieza en uno mismo, que la piedra bruta debe ser pulida una y otra vez con paciencia, amor y entrega profunda. Para el iniciado, la luz no es un ornamento, sino una fuerza que purifica y renueva. No es un premio externo, sino una llama interna que arde en silencio, despertando el diamante escondido dentro de cada uno. Esta luz es la que da sentido a cada sacrificio, a cada caída y a cada renacimiento en el camino. Por eso, quien comprende estas enseñanzas sabe que el verdadero trabajo se realiza en el interior, en el oriente sagrado del propio ser. La transformación no es una tarea hacia afuera, sino hacia adentro. No es una lucha contra el mundo, sino una reconciliación con uno mismo y con el misterio que lo sostiene. Así, el iniciado progresa con humildad y silencio, entregando su luz sin esperar respuestas inmediatas, sabiendo que el verdadero despertar sucede en el tiempo justo para cada alma. Y para quienes aún no ven o no quieren ver, el respeto y la paz deben acompañar el caminar, pues la oscuridad necesita también su propio proceso y paciencia. Este camino es la invitación más profunda para ustedes, quienes sienten el llamado a la luz y la verdad. Perseveren con coraje, limpien su propia piedra, y dejen que la chispa divina que llevan dentro ilumine su vida y, por ende, la de otros. Haber recorrido este viaje por las vidas y enseñanzas de aquellos que encendieron la llama del conocimiento es un recordatorio poderoso de que el despertar de la conciencia no es un destino, sino un camino. Un camino que exige coraje, compromiso y amor profundo hacia uno mismo y hacia la verdad que trasciende toda apariencia. El sendero del iniciado nos muestra que la verdadera sabiduría no reside en libros, títulos o aprobaciones externas, sino en la transformación integral del ser humano. Cada uno de estos grandes maestros fue incomprendido, señalado y condenado, y sin embargo, su luz ha atravesado los siglos porque ilumina una verdad eterna e inquebrantable. A ti, que estás escuchando estas palabras, te invito a recordar que la antorcha de la luz está en tus manos. No importa dónde estés en tu viaje, ni cuánto hayas caminado, cada paso hacia el autoconocimiento y la expansión de la conciencia es un triunfo sobre la ignorancia y el miedo. El iniciado sabe que la verdadera obra es pulir su piedra bruta, que significa enfrentar con honestidad sus sombras, sus dudas y sus miedos, para revelar ese diamante interno que contiene la chispa divina, el reflejo del cosmos mismo. No busques aprobación fuera, no esperes que el mundo comprenda tu llama. Mantente firme en tu búsqueda y camina con humildad y silencio. Porque aunque a veces la oscuridad parezca más fuerte, la luz nunca deja de brillar, incluso cuando no la ves. Quien comprenda estas palabras, que siga su camino con determinación, sabiendo que la transformación personal tiene un efecto poderoso y silencioso en la humanidad. Y para quienes aún no estén listos para ver o que malinterpreten este mensaje, que reciban luz y fortuna, pues también forman parte del proceso y cada uno llegará a su momento de despertar. Gracias por permitir que esta antorcha siga encendida en ti. Bendiciones infinitas de sabiduría, paz y amor.